Bien, muy buenos días, jóvenes. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos a iniciar pues la sesión número 3 de la tercera semana que vamos a estar trabajando. Esta semana tiene como nombre pues los números racionales, a comparación de la semana pasada que vimos específicamente los números enteros. Entonces también vamos a estar resolviendo las dudas. Eso es lo primero que vamos a estar trabajando, las dudas de la guía de trabajo A. eh, Vamos a entrar de lleno al contenido de números racionales. Entraremos a ver lo que son las operaciones con fracciones, ¿va? Tanto la adición, sustracción, multiplicación y división. Y también pues vamos a hacer una pequeña orientación en el portal para seguir como afianzándonos y poder orientarlos un poquito mejor de las actividades que vamos a estar trabajando. Háblese del foro, en teoría ayer era el último día, eh, de las tareas, si tienen dudas de cómo subirlas, y pues las sesiones grabadas que tenemos cada semana, en donde también las pueden encontrar. Y por último, pues vamos a tener un espacio de comentarios o dudas que tengan ustedes con respecto a lo que llevamos hasta el momento. Bien, entonces damos inicio, pues vamos a comenzar con la guía de trabajo A que se resolvió durante la semana. No sé si tienen alguna duda con respecto a algún ejercicio que hayan trabajado o que necesiten saber cómo es el camino para llegar a la respuesta. O si quedó claro, si quedaron claros todos los ejercicios, enhorabuena, ¿no? Pues yo me fui bien con los ejercicios. Tuve uno que otro problema, pero por las cuestiones de los signos, va, pero de ahí todo bien. Perfecto, perfecto. ¿Y algún ejercicio en específico que quisiera ver o esperamos a que yo le suba el lunes? Les estaría subiendo como todas las respuestas con sus procedimientos, ¿no? Para que ustedes se autocalifiquen, ¿no? Bien, yo creo que si no hay más duditas, pues sin pena. Si tienen duda de uno, me dicen. Si no, pues avanzamos. No tengan pena de preguntar, que aquí es para resolver todas las inquietudes posibles. Bueno, entonces, no hay duditas. Yo tengo duda del procedimiento del ejercicio número 10. Ejercicio número 10. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Déjame que abra acá. El ejercicio 10. Dice, un estudiante, ¿verdad? Fuma 30 cigarrillos por día y por razones médicas debe dejar de fumar. Si un paquete de cigarros cuesta 4.80 y cada paquete contiene 20 cigarrillos, ¿cuántos días tardará en ahorrar el dinero suficiente para comprar una bicicleta de montaña que cuesta $540? Ese es, ¿verdad? Voy a compartir para confirmar si ese Sí, es. sí. Eh, Este es, ¿verdad? Exactamente, ¿va? Sí, ese. Excelente, va. En cuestión de procedimientos. Muy bien. Vamos a plantear uno y pues no es que ese sea el camino cabal a seguir, porque recuerda que la matemática nos puede llevar por diferentes caminos y siempre llegar a un mismo resultado, pero lo vamos a plantear de una forma. Voy a compartir aquí mi pantalla, hacer el ejercicio. Bueno, para resolver un problema, pues lo importante es cómo sacar los datos, ¿va? Los datos que nos muestra un problema. Prácticamente estos son problemitas y es de sacar los datos como relevantes. Vamos a poner aquí un cuadrito de datos para poder determinar qué datos voy a seleccionar posteriormente. Por ejemplo, dice que
uno de los datos es que se fuma 30 cigarros por día. Es un dato. Dice que cada paquete cuesta $4, ¿verdad? 4.80. Otro dato que está ahí que dice que cada paquete contiene 20 cigarros. ¿Cuántos días tardará en ahorrar el dinero suficiente para comprar una bicicleta de montaña que cuesta $540? Bueno, A mí me dio 75, Inge. 75, vamos a poner esa respuesta. Wow. 75 días. Igual a mí esa respuesta me dio Inge, 75 días. Perfecto. Bueno, ya que lo resolvieron ustedes, ¿qué estrategia utilizaron? Vamos a aprovechar que ustedes lo resolvieron. Yo utilicé 3 procedimientos, pero aparte, porque como estaban viendo jerarquía de operaciones, va, pensé que había que hacer todo junto, pero como todavía no estoy tan despierto de la mente, pues hice 3 procedimientos aparte, va. Ok, no, perfecto. Si bien es No sé. cierto, no está bien. Si bien es cierto, estamos viendo ese tema, aunque hagan procedimientos aislados, está bueno. Eso no se limiten a solo un procedimiento. Sí. En este caso que hicieron 3, y que la verdad que esa es la mejor estrategia, porque aquí hay que ver cuántos paquetes se fuma al día, en primer lugar, porque habría que hacer una división, ¿va? Y luego dividir esos los paquetes, o sea, cuánto cuesta el paquete dentro del costo total de la bicicleta, ¿va? Que es de 540. No sé si yo primero dividí los 540 cigarrillos dentro de los 540 que tiene que reunir, va, dentro de 4.80, que es el valor de cada cajetilla. Fue lo primero que yo hice, ¿va? También, sí, ahí también sale ese resultado. Bueno, entonces empecemos como de abajo hacia arriba de los datos. Se pueden usar procedimientos aislados y no se limiten a meter todos los datos en una sola expresión. Pueden hacer datos aislados y con esos resultados que obtienen, llegar a la solución como tal. Bueno, entonces, sí, efectivamente, es como empezar de este punto hacia arriba, ¿vale? Según los datos que nos mencionaron. Entonces, 540 dividido 4.8, 4.80, a qué era igual. A 112.5. Correcto. Bueno, estos son paquetes. 112.5 paquetes. Bueno, ahí está como el paso A. El procedimiento B sería que esos 12.5 paquetes, ¿sí? Habría que dividirlo dentro de 30. Sí, ¿por qué dentro de 30? Porque al dividirlo dentro de 30, me podrá dar exactamente cuántos días nos sale, ¿sí? Da 3.75.
55. No, no. Es al revés. Espera. Permíteme plantear bien. Sí, que Menos porque hay que multiplicarlo por 12.5. lo que tiene cada cajetilla. Bueno, así lo hice yo. Correcto. Los 12.5, que son los paquetes, Se multiplica por 20. dividido. ¿Cómo? Multiplicado por 20. Bueno, así lo hice yo, ¿va? Porque son Sí, sí, 112.5 sí, sí. Sí, paquetes. por 20. Correcto. ¿Cuánto les da ese 12.5 por 20? 2.250. 2.250 cigarrillos. Cigarrillos. Bueno, C. Entonces, con los 2.250 cigarrillos, Dividido eso sí 30. lo dividimos dentro de 30. Da Correcto. ¿Y 75. cuánto les da? 75, Inge. 75. 7.5. Sí, eso da. 7.5, ¿va? Sí, eso da. Sí, excelente. Correcto. Y como la pregunta pues prácticamente nos decía cuántos días tardará, ¿sí?, en agarrar dinero, pues llegamos a esta respuesta. Ahora bien, dentro de ese problema, ¿qué dato fue que descartamos y no utilizamos? Se utilizaron todos. La Todos. adición y la sustracción. Operaciones. Ahora, lo que me refiero es de estos 4 datos que sacamos del problema, descartamos uno, ¿va? ¿Cuál descartamos? El de que fuma 30 por día, lo usaron en cajetilla. No, perdón. Que. Uy, no. No, usamos todos. Creo que A Sí, lo todos que me usamos, refiero, sí. correcto, me- todos usamos. Todos usamos. yo lo hice ¿Estamos? diferente. Casi lo mismo, pero Ah, diferente. Yo me enfoqué explícanos ese diferente. por ejemplo, él fuma 30 cigarros diarios, yo lo agarré así. Entonces, yo hice la cuenta de cada 2 días, se fuma 60, o sea, tres cajetillas, y ahí fue donde saqué yo mis. Pues, ¿ya? Tus Me da- cálculos. O sea, como que Ajá, cada 2 días se fumaba 60. ¿Y cómo ajá. llegaste a los 75? Vine y cada 3 días se fumaba 3 cajetillas, entonces 90. cada 2 días se fumaba 3 cajetillas. Ajá. Eran por 4.8 que valía la cajetilla de cigarros, cada 2 días se ajustaba $14.4, Ajá. ¿ya? Pues eso lo dividí entre 540 y medio 75. 75. Interesante, muy bien. También es otra forma de haberlo encontrado. ¿Sí? Yo lo hice Al diferente final, también. o sea, hay un tercero. Explícanos esa tercera forma. Yo dividí 4.8 entre 20. Me dio Dividiste 0.24. Eso 4.8. dividido entre 20. Ajá. De ahí 0.24 me dio de resultado. Eso lo hice por 30. Me dio 7.2 y eso lo dividí entre 540. Y cabal te dio los 75. Sí. Excelente. Sí, tres formas diferentes de resolverlo. Eso depende mucho también de la perspectiva, del punto de vista donde lo quieren agarrar. Entonces, al final ¿Sí? de cuenta que tres que mencionaron llegan al mismo resultado. Sí, contame. Yo hice algo igual a lo del compañero que acaba de pasar, que dice que es 4.80 por 1.5, que el 1.5 equivale a las cajetillas de cigarros que se fuma al día. Y me da 7.2 Ah, también. sí, pues, cabal. Muy bien, excelente, excelente. Sí,
prácticamente llegamos siempre al mismo resultado. Muy bien. Bueno, en este ejercicio, sí, cabal venía siendo como la introducción a los números racionales, ¿sí? Porque aquí ya mencionábamos puntos decimales, ¿sí? Entonces, cabal nos hacía la catapulta para entrar al siguiente contenido, que es lo que vamos a dejar de compartir. Y, cabal, entramos a los números racionales, ¿sí? Bueno, vamos a leer así rapidito. ¿Y qué significan los números racionales? Una pequeña historia. Pues dice que los números racionales, pues a la necesidad de dividir los números enteros, ¿sí? Llevó pues a la humanidad a inventar los números racionales, que es el conjunto de números racionales representado por una letra Q. Está constituido por todos los números que pueden escribirse de la forma PQ, ¿sí? Que prácticamente esto viene siendo una fracción, donde P y Q son números enteros cualquiera, siempre y cuando Q, es decir, la parte de abajo, no sea igual a 0, no sea 0, ¿sí? Porque aún así, porque no está definido, por esa razón no puede ir 0 en la parte de abajo. Inclusive ustedes pueden ponerlo en la calculadora, cualquier número dividido entre ceros les va a dejar error matemático. Dice también que podemos escribir cualquier número en forma de fracción. Por ejemplo, 4 en forma de fracción es 4 dividido 1. ¿Sí? Por eso es que cuando vimos en la clase pasada, cuando estaban las jerarquías de los números, o la clasificación de los números racionales están muy arriba y los números enteros están un poquito más abajo. Eso quiere decir que cualquier número entero que hemos visto hasta el momento, usted lo divide entre 1, siempre va a dar el mismo resultado. Entonces, pero se puede expresar como una fracción y nos va a servir ahorita al momento de que hagamos las operaciones con fracciones. El saber esas características que pueden tener los números enteros. Dice, por otra parte, podemos escribir 3/4 en forma de decimal infinito, que es 0.75, porque cuando dividimos 3 dentro de 4, el proceso de división termina como residuo 0. Sí, eso es prácticamente, cuando se refiere al residuo, pues prácticamente viene siendo aquellas divisiones que hacíamos en primaria. Pero nosotros ahora nos vamos a basar mucho con la calculadora porque lo que queremos es ahorrar tiempo en los procesos que trabajamos. También existe un decimal periódico, que también es un número racional, y es aquel decimal que tiene un conjunto de dígitos que se repite sin fin. Por ejemplo, 9/4, su representación decimal es 0.4444 y el 4 se repite infinitamente. ¿Sí? Cabal aquí en el ejemplo, en este ejemplo de acá, cuando un número se repite infinitamente, se le coloca una barrita en la parte de arriba. Eso me indica a mí que ese número se repite infinitamente. Bien, esa es como la pequeña historia de los números racionales y vamos a entrar enteramente a lo que son fracciones. ¿Sí? Aquí vamos a empezar a hablar ya un poquito más técnico. Dice que una fracción, llamada también un número fraccionario o un número quebrado, esas son palabras, son sinónimos de fracción, expresa la medida de una magnitud que contiene una o varias partes iguales, tomadas de una unidad fraccional. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tenemos las partes de la fracción y se dividen en dos partes, al menos en este primer momento. La parte de arriba que dice que se llama numerador, ¿sí? Va arriba y establece cuántas partes de la unidad dividida se han tomado. ¿Sí? En este caso, pues 5. Si agarramos el típico ejemplo de la pizza, ¿va? Regularmente la pizza viene cortada en 8 pedazos. Prácticamente de esa pizza está partida en 8 pedazos, yo agarré 5 pedazos. ¿Sí? Eso significa la parte del numerador. A eso significa cuántas tomé del total o del objeto que dividí previamente.
Y en la parte de abajo, a ese se le llama denominador, ¿sí? Que indica en cuántas partes iguales, eso es muy importante, que las partes deben ser iguales, ¿vale? Se ha dividido la unidad, es decir, el objeto, ¿va? O sea, el objeto, unidad, pues en este caso es 8. ¿Sí? Entonces, esas son las partes de una fracción. Y no, de ahí ya manejamos las palabras técnicas, tanto numerador como denominador. Y nos dice aquí un pequeño detalle. Dice que como complemento, toda fracción puede interpretarse como una división. ¿Sí? En la semana pasada vimos que cabal, las formas de representar una división pues era el número con este símbolo. ¿Sí? Podría ser el número, un slash y el otro número. Y la fracción, ¿va? ¿Sí? La fracción. Son interpretadas como división. ¿Sí? También como una razón. Ya en la siguiente clase, la siguiente semana, vamos a ver razones y proporciones que todas se representan como una fracción. ¿Sí? Y todas las fracciones son divisiones. O también puede representarse como un porcentaje. ¿Sí? Ejemplo de porcentaje, pues, que también lo vamos a ver en la siguiente clase, pero casi como grandes rasgos. Cuando hablamos de porcentaje es porque son 100 partes, siempre van a ser 100 partes, por eso el nombre de porcentaje. Y todo lo que coloque arriba es lo que me va a indicar qué porcentaje es. En este caso, pues sería el 50%. Si yo pongo 43 partido 100, eso es como decir el 43%. Y esto mismo también se puede representar directamente como decimal, ¿sí? Sin necesidad de estar haciendo con la calculadora. Cuando me hablan porcentajes, a mí me están diciendo que solo puedo estar entre el 0 y el 1. Entonces el porcentaje sería siempre colocar el 0 y el porcentaje que me estén indicando. El del 50% pues sería 0.5 o 0.50 y el del 43% sería 0.43. Esto lo vamos a profundizar más adelante la siguiente semana a detalle. Pero es para que vean que una fracción se puede interpretar también como un porcentaje y el porcentaje se puede expresar también como un número decimal. ¿Sí? Al final, todos nos dan la misma información. La única diferencia es en qué forma doy esa información. ¿Sí? Por eso es importante las formas de expresar las cantidades. Bien, hago una pausa acá. ¿Algún comentario hasta el momento? ¿Sí quedó claro las partes de las fracciones y las representaciones? ¿Cómo se puede interpretar una fracción? Y ahí en el ejemplo de 5 octavos se puede representar en porcentaje también, ¿o no? No, regularmente la interpretación de porcentaje siempre debe de ir el 100 en la parte de abajo, ¿sí? Esto de acá, ¿sí? Ya lo podrías representar como una razón, ¿sí? Razón o proporción, ¿no? No, proporción no, solo razón, que la proporción es la unión de dos razones. Como una razón. Por ejemplo, esto lo puedes interpretar, te lo voy a manejar en el aspecto de construcción. Esta razón de 5 dividido 8, como es una razón, yo la puedo decir, bueno, al albañil, mire, agréguele 5 cubetas de arena por 8 de piedrín. ¿Sí? Esa es una razón, que lo vamos a entrar a ver. Pero regularmente el porcentaje siempre debe de expresarse en el denominador, el 100. ¿Sí?
¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? No avanzamos. Bueno, Más adelante nos va a dar más explicación sobre lo del porcentaje, ¿verdad? correcto. Hay una clase solo dedicada a porcentajes, a razones y proporciones. ¿Sí? Eso sí, hay una clase para eso, específicamente. Ahorita solo las generalidades. Bien, vamos a la siguiente. Bueno, ya sabemos que las fracciones en las partes pues está el numerador, el denominador en la parte de abajo, ¿sí? Pero se clasifican según una forma que tienen. Dice que a partir de la comparación del numerador con el denominador, las fracciones se clasifican de la siguiente manera. Están las fracciones propias y las fracciones impropias. Dice que la fracción propia es cuando el numerador es menor al denominador. Y cabal tenemos el ejemplo de acá. 4 partido 9. ¿Sí? El numerador debe ser menor que el denominador. A eso se le llaman fracciones propias. Y la fracción impropia dice que es aquella cuando el numerador es mayor o igual al denominador. Por ejemplo, ahí tenemos acá 7 tercios y 5 partido 5. ¿Por qué? La fracción 7 tercios también se puede, esta parte es importante, también se puede definir como un 2, un tercio. Esto de acá se lee el número como más grande, que son los enteros, se lee 2 enteros, 1 partido 3. O un tercio. ¿Sí? En la forma en como digan ustedes la fracción es correcta. Dice donde el 2 es la parte entera y el 1 tercio es la parte fraccionaria. Y dice que un número entero junto a una fracción se llama número mixto. ¿Sí? Esto que vimos acá, cabal, el de 2 enteros, un tercio, es un número mixto. Y dice que para transformar una fracción impropia a un número mixto, se divide el numerador dentro del denominador. Y el cociente es la parte entera y la fracción, que el residuo y el denominador, es la parte fraccionaria. Eso lo vamos a explicar ahorita con un ejemplo. Es más fácil con ejemplo. La parte de la fracción propia, ¿sí? Está clara. Solo tiene dos elementos, el numerador y el denominador. A esto se le llama fracción propia. Pero la fracción impropia, ¿sí? Es cuando el numerador es mayor, ¿sí? Y en la parte de abajo el denominador es menor. O también se puede expresar como número mixto, como indica acá en el ejemplo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo llego a ese resultado si yo desconociera esto? Pues hacemos una división sencilla. Por ejemplo, 9 cuartos o 9 partido 4, como se representa como una división, yo lo puedo representar como 9 dividido 4. ¿Sí? Voy a agarrar ese ejemplo. Bueno, ¿cuántos 4 caben en un 9? Pues me caben solamente 2. ¿Por qué? Porque 2 por 4 es 8. Al restar me queda 1. Y ahí obtengo yo las partes. La semana, la parte que me queda acá, y cuando ya no puedo seguir operando, eso se llama residuo. Eso se llama residuo. Esto viene siendo la parte entera. Y para ordenar me quedaría la parte entera, ¿sí? Esto va aquí. El residuo viene siendo el numerador, en este caso me quedó 1. Y el denominador, este denominador siempre se copia. ¿Sí? Me quedaría de esa forma. Un ejemplo diferente.
hacer un ejemplo diferente. Voy a agarrar, vamos a poner aquí, vamos a inventar, vamos a poner 11 partido 3. 11 partido 3. Eso ya Yo son números, dividido 11 dividido 3. ¿Cómo? esos ya son números mixtos, ¿va? Correcto. Cuando el numerador arriba, sí, transformamos la fracción impropia a números mixtos. Aquí les estoy dando como el proceso cuando ustedes no tienen calculadora. Después, ahorita les voy a enseñar, les voy a compartir una aplicación para que de una vez les haga esa transformación, ¿sí? Pero lo importante es saber el por qué y cómo se llega a ese resultado. Entonces, cuando son fracciones impropias, hay que convertirlas a mixto o viceversa. Eso va a depender mucho cuando yo quiera operar o cómo quiera yo operar los diferentes términos. Entonces, este ejemplo que voy a transformar la fracción impropia a número mixto, ¿sí? Divido 11 entre 3. Bueno, ¿cuántos 3 caben en un 11? Pues solamente me caben 3, que sería 3 por 3, 9. Si coloco 4, pues llegaría a 2, entonces me paso, no me sirve. Y esta diferencia, pues me quedaría 2. ¿Cómo me quedaría el resultado? La parte entera, el entero, ¿sí? Es el número grande. Voy a ponerle no. Y en esta que voy a marcar ahorita de naranja, esta parte de acá, me dice que el residuo va en el numerador. En este caso, este es el residuo. Quedaría 2 dividido. Y el denominador simplemente se copia. Es decir, que este 3 siempre va a ir ahí. Y este sería el número mixto. ¿Sí? Sería el número mixto. ¿Alguna pregunta, duda o comentario hasta el momento? Hacemos un par de ejercicios de esto para que... Si se pudiera, licenciado, así se practica. ¿Quieren hacer un par? Vamos a hacer van a hacer ustedes uno. Dije una pregunta. Vamos a hacer cortitos. ¿Sí? En las dos operaciones no pueden salir si operaciones mixtas. O siempre tienen que ¿Cómo salir hacer? mixtas. Repetirme la pregunta. Porque la fracción propia y la fracción impropias. Y usted puso dos ejemplos que salieron dos resultados mixtos. Correcto. Y yo Correcto. voy a lo contrario. Si hacemos las operaciones y no salen las dos operaciones que no son mixtas. O sea, quisieras pasar de mixto a impropio. Esa es la pregunta. Ajá, exacto. Sí. Perfecto. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer de una vez. Voy a cambiar de... Voy a dejar la pantalla ahí. Hacemos un espacio. Bueno, voy a cambiar de pantalla y... Bueno, el ejemplo anterior, vamos a ver qué es el anterior. Vamos a agarrar este, ¿ven? Para que vean cómo se hace como la operación contraria. Después hacemos otro. Bueno, ahí teníamos 2 enteros, 1/4, ¿sí? Ese es un número mixto. Y yo lo quiero transformar a impropia. Bien, se realiza de la siguiente forma. Estos dos se multiplican, ¿sí? Se multiplican.
Vamos a hacer el algoritmo. Sería 2 por 4. ¿Sí? Y vamos a poner aquí el paso a paso, con letras. Para pasarlo, si no estoy mal, es el número entero por por el denominador más el numerador, ¿va? Así ¿O no? es, así es. Yo lo voy a poner aquí en letras como que fuera la fórmula, ¿va? Más numerador Bien, esa es la fórmula. Dice, el entero multiplicarlo por el denominador, que es lo que hicimos aquí arriba. Miren. Luego dice, sumar el numerador. El numerador es 1, en este ejemplo. Y Y en si la lo voy a parte dejar, de abajo, y si ¿sí? lo voy a dejar en función, se copia el denominador. Correcto, correcto. Al final, esto que les escribí acá, a esto se le llama algoritmo, ¿va? Todo va a llegar aplicado con esa pequeña fórmula por sí. A esto se le llaman a veces también algoritmos. Eso no cambia, ahí está establecido. Bueno, entonces esto me quedaría 2 por 4, me quedaría 8 más 1. Siempre aplicando jerarquía de operaciones, ¿verdad? El cuarto de abajo. Entonces me quedaría 9 partido 4. Que cabal llegamos la operación contraria que habíamos visto en el ejemplo anterior. Bien. Bueno, les voy a poner aquí unos dos ejercicios. Aquí es de practicar dos cositas. Bueno, me van a convertir este número. Me van a convertir voy a poner aquí a número mixto. Y este mixto a impropio. Bien, esto es para que lo hagan ahorita ustedes. Cada vez que hagamos ejercicios dentro de la sesión, vayan haciéndolo y al final del curso, le toman foto a todos los ejercicios que hagan y me lo envían vía WhatsApp. Eso va a ser la participación en clase, ¿sí? Eso va a tienen punteo de que ustedes estuvieron participando en clase, ¿sí? Hice una Esa va pregunta, a ser la dinámica. Dije ¿Sí? una pregunta. ¿No hay que enviárselo hoy, no? ¿Sí? ¿Cómo? Si No, eso hay yo, repetime, habla, dale. que si esos ejercicios hay que enviárselos hoy por WhatsApp. Eh, Mira, como lo vas trabajando lo vamos trabajando juntos, ¿sí? Porque yo también voy a dar las respuestas. Entonces te va a ir quedando. Entonces, al final le toma la foto y una vez lo envías. Ahora, si por ciertas razones se te dificultó, tenés el resto del fin de semana para enviarlo, ¿sí? Gracias. O sea, yo que al final quiero que ustedes practiquen. Gracias. Bien. Bueno, un minutito para esto, ¿sí? Y bien, tenemos estas respuestas, sí, y efectivamente así queda. Esto sí rapidito, por la vía de la división, pues quedaría 13 dividido 4. Hacerse la pregunta cuántos 4 caben en 13, solo caben 3, me quedaría 2. La diferencia es 1 y por eso efectivamente me da este resultado, ¿sí? El entero que es 3, el residuo es 1 y el denominador siempre se copia, siempre se copia. Muy bien. Ahora les quiero compartir la aplicación que la pueden tener en el teléfono o a lo mejor tienen ustedes la calculadora científica que puede resolverlos de esa forma.
Yo te voy a compartir eso. Voy a quitar acá. En la pantalla pueden ver en el lado izquierdo inferior hay una aplicación que se llama Calc S. ¿Sí lo pueden ver? Es este que estoy tocando acá. ¿Sí? Sí, la vemos. Y la Perfecto. miramos. Perfecto. Sí, licenciado. Ese les recomiendo que la descarguen. ¿Por qué razón? Porque es una calculadora científica. ¿Qué es la ventaja de esta calculadora? Que yo puedo resolver fracciones, ¿sí? Escribirlas literalmente como se escriben las fracciones y convertir las fracciones a decimales o viceversa, ¿sí? Por ejemplo, teníamos el ejemplo, temen la fracción que trabajaron ahorita, díganme la primera. 13 No, cuartos. ¿cuánto? 13 cuartos, 13 ¿va? cuartos. Correcto. Bueno, aquí, ven donde estoy apachando ahorita, ahí hay un símbolo de fracción. Este símbolo de fracción, ¿sí? Que está ahí abajito. Creo que sí se logra ver, ¿va? Sí. Ahí yo puedo escribir directamente directamente puedo escribir la fracción. Me dijeron 13 cuartos. Ahí está. Bueno, coloco el 13 arriba, en la parte de abajo cuartos, y cuando le doy igual, ¿sí? Me da el resultado hasta en la parte derecha el decimal. Ahora, pero si yo lo quiero pasar a fracción impropia, ¿sí? Perdón, a número mixto, solo le doy Tiene shift, que... ¿no? correcto. Y donde Sí, está hasta SD, correcto. Hasta en la parte de abajo hay una letra que está S y D. Entonces, apachen ahí y directamente hasta el lado derecho les da de una vez, ¿sí? Entonces nos saltamos como el proceso de, de hacer la división y ver cuál es el residuo, ¿sí? Entonces esa es una herramienta para ustedes que la puedan aplicar mucho más fácil, mucho más rápido, ¿sí? Ahora, el otro resultado, vamos a borrar ese. Igual si quieren escribir una fracción mixta, pues le dan shift y al simbolito donde está la fracción, que son dos cuadritos, uno arriba y uno abajo, que es acá. Ahí pueden escribir ustedes el número mixto. El que les había dado yo, ¿qué ejercicio cuál era? 4 enteros, 3 quintos. 4, 4 enteros, 3 quintos. Excelente, gracias. 3. ¿Sí? Si yo le doy igual, des en cuenta que me da el decimal. Si yo lo quiero pasar a fracción, solo le doy a la tecla SD, que está hasta la parte de abajo acá, donde estoy presionando, ¿sí? Y pueden cambiarlo a la forma que ustedes quieran. Fracción propia, número decimal, y si lo dejan apachado, número mixto, ¿sí? Ustedes lo pueden pasar a la forma que ustedes deseen. Esa es la herramienta para que ustedes la vayan practicando. ¿Estamos? Vamos a dejar aquí, acá, y vamos a pasar, vamos a continuar. Bien, estamos acá. Y vamos, hoy sí, efectivamente a las operaciones con fracciones. Bien, vamos a ver la adición y sustracción de fracciones. Pues dice que se representan dos casos. Que todos los denominadores de la fracción sean iguales, ¿sí? A eso se le llaman fracciones homogéneas. Y cuando las dos fracciones o más tienen diferente denominador, estos casos se llaman fracciones heterogéneas. Vamos al primero. Fracciones homogéneas. Cuando se suman o restan
El resultado es otra función cuyo numerador es el resultado de operar todos los numeradores y cuyo denominador en común a todas ellas, es decir, que solo se copia. La fracción que resulta de operar se debe de simplificar al punto de que sea irreducible. Ejemplo. Vamos a ver la siguiente pantalla. Vamos a hacer un ejemplo aquí sencillo de homogéneo. Sí. Por ejemplo, fracciones homogéneas es que yo quiera sumar 5. Sí. Bueno, vamos con lo sencillo. Bueno, si yo quiero sumar o restar, pues ¿qué hacemos? Primero identifico, tengo dos términos. El primer término que es 5 partido 4 menos 5 partido 4 y el otro término es 3 partido 4. Ambas son fracciones, ¿sí? Por lo tanto, observo, si sus denominadores son iguales, lo único que debo de hacer es copiar el denominador, ¿sí? Es lo único que debo de hacer. ¿Qué hago con los numeradores? Los coloco en la parte de arriba con el signo que tienen del lado izquierdo. En la primera fracción, esta de acá, tengo 5, pero 5 tiene signo negativo a la izquierda, le pertenece. Luego está el 3 y del lado izquierdo, el 3 tiene más. Más. Aplicamos lo de la semana Quedaría pasada. menos 2 Signos cuartos. diferentes, ¿qué hago? Se restan y Correcto. mayor. Correcto. Así es. Me quedaría menos 2. Y en la parte de abajo me quedaría 4. 4. ¿Qué me dice? Que al final dice, siempre recomendable, que se debe de simplificar a punto que sea irreducible. ¿Qué quiere decir simplificar? Quiere decir que debo de dividir arriba y abajo con el mismo número para que me quede irreducible. Quedaría un medio, digo yo. Correcto. Menos un medio. ¿Sí? Sí. Y si no, no se le escucha bien. Está. Bueno, así no se le escuchó. Bueno, entonces, otra forma, usamos la calculadora, la aplicación que les di. El resultado original me dio menos 2 dividido 4. Si yo me voy a esa aplicación y escribo menos 2 partido 4, dése cuenta que de una vez me da simplificado la respuesta, ¿sí? Entonces, en vez de ustedes estar buscando qué número divide arriba que sea el mismo abajo, introduzcanlo en la calculadora, ¿sí? Introduzcanlo y de una vez le va a dar la fracción simplificada. En este caso, pues, el número que dividía al 2 y al 4 al mismo tiempo, pues era el 2. Entonces, cabal me llega el resultado de un medio, menos un medio. ¿Qué significa irreducible? Es cuando ya no existe un número diferente de 1 que pueda dividir a ambos. Entonces, como 1 solo se puede dividir entre 1, entonces ya ahí se queda mi fracción. ¿Sí? ¿Se comprendió esta parte? ¿Sí? Para facilitarse ustedes de reducir una fracción, utilicen la aplicación. Directamente les va a hacer la reducción. Bueno. Vamos a pasar ahora a las fracciones heterogéneas. Bien, las fracciones heterogéneas, vamos a reducir acá, dice que cuando se va a sumar o restar se puede utilizar dos métodos. El primer método aplica solo para dos fracciones y se resume en la siguiente fórmula. Esta la vamos a ver ahorita más a detalle.
Vamos a hacer un par de ejemplos. Solo quiero concluir con la homogénea y después vamos a la heterogénea. Hay dos formas de resolverlo. En heterogénea vamos a hacer otro ejemplo chiquito. Me puedo poner aquí 2. Vamos a poner más 4, más 10. Vamos a poner todo. Vamos a dividir entre 3. Entre 7 mejor. Tenemos 2 menos 2 partido 7, menos 6 partido 7, más 10 partido 7. ¿Sí? En las homogéneas, como en las heterogéneas, no solamente pueden haber dos fracciones, sino que pueden haber más. En las homogéneas, si hay varias con el mismo denominador, es mejor agruparlos y encontrar el resultado. En este caso, en la homogénea siempre se copia el denominador en común. En este caso es 7. Y todos los numeradores, ¿sí?, los copio con su signo. Por ejemplo, aquí tengo menos 2, está en menos 6, está en más 10. Y luego opero menos 2, menos 6, me va a dar menos 8, más 10, partido 7. Signos diferentes resto y me quedaría 2, 7. Me quedaría positivo porque el 10 es mayor que el 8 y el 10 tiene signo más. Aquí ya no puedo reducir porque el 7 no tiene mitad. Por tal razón, ahí llega la respuesta. Bien, entonces, bueno, ese es el otro ejemplo de las fracciones homogéneas. Vamos a las heterogéneas para operar. Bien, vamos a las fracciones heterogéneas. Vamos a cambiar acá. Vamos a fracciones. Bien, fracciones heterogéneas, siempre adición y sustracción. Bien, esta es la fórmula. Vamos a poner aquí, esta va a ser nuestra fórmula. A partido B más C partido D. Eso va a ser igual. Bueno, acá AD más BC. Ahorita lo voy a explicar paso a paso por B. Este es un método. Después le voy a enseñar el otro método. Este método solo se puede aplicar para dos fracciones, ¿sí? Solo puedo operar dos fracciones a la vez, no puedo operar más. Entonces voy a poner acá menos 2/3 más 3/5, voy a poner. Tengo esta operación, menos 2/3 más 3/5, ¿sí? Ambos son heterogéneas porque tienen diferente denominador. Por tal razón, puedo aplicar la fórmula de arriba. Si ustedes quieren, voy a ponerle al 2 va a ser A, al 3 va a ser C, este 3 de aquí abajo va a ser B, y este va a ser D. Según la formulita, ¿qué debo de hacer? Aquí me dice que debo de multiplicar A por D. ¿Y quién es A y D? Menos 2 y D Menos dos sería más 5. Más 5. Correctos, correctos. Se multiplican porque cuando hay dos letras juntas me indica multiplicación. Muy bien. Luego, voy a poner signo más, siempre el signo más, ¿sí? El signo más. Dice B por C. 3 más 3. Sería B3 por C3. C. Aquí está.
que es 3 también. ¿Sí? Y luego multiplicar los dos de abajo, ¿va? Esos dos se multiplican. Que sería, 3 más en 5. este caso, 3. 3 por 5. Correcto, son multiplicaciones. Son multiplicaciones. El denominador, simplemente multipliquen los denominadores de ambas fracciones y ese va a ser el resultado. Ya, para obtener el numerador, pues sí hagan este procedimiento. Esta es la pequeña formulita. ¿Sí? Prácticamente es multiplicar cruzado. También se puede decir esto, ¿eh? El de arriba por el de abajo. ¿Sí? Que quedaría esto. Y el de abajo con el de arriba, que sería eso. Siempre multiplicado. Bueno, resolvemos. Menos 2 por 5. 10. Menos 10 Correcto, menos 10. más 9. Luego, más 9, muy bien. Partido. 15. ¿Cómo me queda en la parte de arriba? Quedaría menos 1, Correcto. quinceavos. Signos diferentes, resto. Correcto, quinceavos. Sí, recuerden, signos diferentes se restan y se coloca el signo de mayor. En este caso es 10 es mayor que el 9 y por eso se le coloca el menos. Esto lo pueden dejar el signo negativo arriba o lo pueden colocar en medio. En esta parte. ¿Estamos? Y este sería su respuesta. ¿Estamos? Bien. Hacen un ejercicio ustedes para mantenernos un poquito activos. Les voy a poner este para que ustedes lo hagan. Bien. Este es para que lo hagan ustedes ahorita. Les voy a dar chancecito de un minutito. Un minutito es suficiente. Décimos. 9 décimos. Ajá. Bien. Bueno, lo voy a hacer así rapidito. Lo mismo, Inge. Sí, Muy Inge, bien. 9 décimos. 9 décimos. Excelente. Eso da. Bueno, Ya aprendí. excelente. No está fácil, Inge. Excelente, muy bien. Hay que ir despacito, sí, excelente. Bueno, vamos a hacerlo aquí rapidito. Si un multiplico cruzado, me quedaría 2 por 2, ¿sí? Más el de abajo por el de arriba, sería 5 por 1. Y los dos de abajo, ¿no? Que sería 5 por 2. Me queda 4 más 5. Y 5 por 2, 10. Y efectivamente sería 9 décimos. Excelente. Muy bien. ¿Estamos? Bueno, la aplicación. Aquí necesito su apoyo. Me dictan el primer ejercicio. Vemos si nos queda exactamente menos un quinto, menos un quinceavo, perdón. Y después me dictan la otra y vamos a ver si nos da exactamente 9 décimos. Allá no se puede simplificar, va, licenciado. No, ahí regreso. No, ahí ninguno se puede simplificar. Porque 9 tiene tercera, pero a 10 no le puede sacar tercera parte. Es que no se puede, va, Inge, por la de abajo, va, por el 9. Correcto, correcto, por esa razón. Pero si se Porque el 10 sí se pudiera, puede, pero el 9 no, va, Inge. Repíteme otra vez lo mismo. Que el 10 sí se puede sacar, pero el 9 no. Correcto, el 10 tiene mitad, pero el 9 no. Entonces el objetivo es que ambos se puedan dividir entre el mismo número. ¿Sí? Ya sea tercera, puede ser cuarta o quinta, pero ahí se queda, ya es irreducible. Bien, comprobemos en la aplicación. Bueno, voy a colocar, en el primer ejercicio era menos 2, ¿cuánto? Menos 2 Menos tercios. 2 tercios. Ajá. Perfecto. Sí. Más, ¿va? No, 3 Hago quintos. otra.
3/5. ¿No? 3 3 quintos, Inge. Sería Excelente. ¿Ven? menos un, Aquí, menos uno, quinceavo. quinceavos, correcto. La calculadora me lo resuelve. Lo único que no me da es procedimiento, ¿sí? Entonces, por eso ustedes tienen que saber cómo hacer el procedimiento y el por qué llegan ahí. Y si lo quieren representar en decimales, pues solo apachan SD. Ya les da menos 0.06. ¿Qué significa la línea en la parte de arriba? Número infinito. Correcto, es un número infinito. Número periódico significa que se repite infinitas veces. Bueno, borro, denme el otro, ¿cómo es el otro ejercicio? El otro era 2 Menos 2 quintos, tercios. no, 2 2 quintos. ¿sí? Más un Ajá. medio. Más un medio, ¿ah? Ajá. Un medio. Sí, Sí, muy bien. sí. Cabal, la calculadora nos afirma que sí llegamos bien a la respuesta correcta. Veamos cuánto es decimal, pues es 0.9. Excelente. Muy bien. Bueno, regresemos. Bueno, ya vimos ese procedimiento, sí, esa pequeña fórmula, ¿sí? Que está en la parte de aquí arriba. Bueno, pero hoy vamos, cuando tengo dos o más fracciones, ¿sí? Hay otro método, ¿sí? Dice, el segundo método se aplica para dos o más fracciones a operarse. Se debe hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores de las fracciones, luego transformar todas las fracciones a homogéneas de la siguiente manera. Primero dice, el mínimo común múltiplo encontrado será el común denominador de cada fracción. Luego dividir el mínimo común múltiplo dentro de cada denominador, multiplica al numerador y el denominador por el cociente obtenido. Ya les voy a explicar qué significa eso. Y se repite en cada paso. Bueno, y por último, pues realizar las operaciones correspondientes. Aquí hay un ejemplo. Aquí está el ejemplo. Voy a hacer otro ejemplo abajo y lo vamos a comparar con el de arriba, ¿sí? Para que veamos las diferencias, las similitudes. ¿Sí? Bueno, voy a colocar aquí 2 quintos menos 3 séptimos. Son números, voy a poner aquí 3 cuartos. Vamos a colocar aquí 1/3. Voy a poner más. Muy bien. Lo primero que se debe de hacer es sacar el mínimo común múltiplo, ¿sí? El mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, pues, tenemos el mínimo común múltiplo. Vamos a sacar a 5, al 4 y al 3. El mínimo común múltiplo es, tengo que llegar a cada número a 1. ¿Sí? Por ejemplo, 4 sí tiene mitad. Siempre empezamos sacando mitad, a ver hasta dónde llegamos. 5 no tiene mitad, lo cojo. 4 sí tiene mitad, 2. Y 3 no tiene. 2 sigue teniendo mitad, que sería 1, y el resto pues. Vamos a ver terceras partes. 5 no tiene tercera parte, el 1 ya lo bajo. Y 3 sí tiene tercera, que es 1. Por una extraña razón no. Permítame, joven, no pinte lápiz ahorita. Se le acabó la tinta.
Se acabó la tinta, de verdad. No hay tinta, vamos a ver. Algo pachequi que no cuadra. Y que eso me lo dieron hace como 5 años y ya se me había olvidado. Sí, sí, eso nos Hace enseñan. como qué cosa. hasta ahorita Vamos a ver. medio lo entendí, pero dejé de estudiar 3 años, hombre, ya se me había olvidado casi todo. Ah, sí, sí. Pero aquí le va a agarrar el rollo otra vez. Pero, no me deja, jóvenes. Voy a cerrar esta aplicación. O, espera, bien. Aquí estamos. Bueno, esa pequeña dificultad ahí, pero resolvimos. Bueno, vamos a poner otros números. Vamos a ver con cuál. ¿Se recuerdan cuáles habíamos puesto? No, inventémonos unos. Yo lo tengo apuntado. Ah, lo tengo apuntado. Bien, yo ya los había Dos copiado. quintos. 2/5, 2 2 quintos menos 3 cuartos más un Tres cuartos tercio. más un tercio. tercios. Más un tercio. Así es. Menos tres cuartos sería. Este es menos, ¿no? Excelente. Sí, Excelente, gracias. Vamos a ver el mínimo como múltiplo. Llevamos 5, 4, 3. Aquí vamos a la mitad. Mitad. Tercera. Aquí vamos. Bueno, quinta parte sería 1, 1. El objetivo es llegar a 1, 1, 1. A los que yo le quiero sacar el mínimo común. Luego todos estos se multiplican entre sí. 2 por 2, 4, por 3, 12 y por 5, 60. 60. 60, ingeniero. Excelente, 60. Por tal razón, el mínimo común múltiplo de 4, 5 y 3 es 60. Estén observando la parte de arriba también para comparar. Ese 60, ¿sí? Esto es el mínimo común múltiplo. Entonces, ese 60 va a ir aquí en la parte de abajo. ¿Estamos? Ahí está. Bien. Aquí hay dos formas. Ese 60 siempre hay que multiplicarlo con el de arriba y dividirlo con el de abajo. O dividir primero con el de abajo y luego multiplicar con el de arriba. Cualquiera de las dos formas siempre le va a dar el mismo resultado. Pero siempre es multiplicado con el número de arriba y dividido con el número de abajo. El orden en que lo quieran ejecutar no importa, pero siempre el de abajo división y con el de arriba multiplicación. Entonces, este 60 lo tengo que dividir, vamos a agarrar este primero, este de acá. 60 lo divido dentro de 5. ¿Cuánto me quedaría 60 dividido 5? 2. 2. 12. 12, ¿va? 12, ingeniero. Excelente. A ese 12 lo voy a multiplicar, ¿sí? Con con el de arriba. Los signos que están intermedios de ambas operaciones, esos se copian nada más. Pues vamos a esta parte de acá. 60 dividido, aquí es dividido abajo. ¿Cuánto me queda? 60 dividido 4. 15. 15. Bien, 15. Y 15 lo vamos a multiplicar por 3.
Copiamos sin, vamos a esta parte de acá. 60 dividido 3, 20. 20. Y se multiplica por el de arriba. Muy bien. Aquí aplicamos jerarquía de operaciones. Primero todas las multiplicaciones. Bueno, 12 por 2, pues me aquí da 24. Copia el signo. 15 por 3, 45. 35 dije. Ah, sí es 45. Lo vi como 2. 45. Ahí está. Todo eso dividido. 60. 60. Bueno. 24 menos 45 más 20, ¿cuánto es? Menos 1. Menos Ah, no. uno ahí. Menos 1, cabal, ¿verdad? Sí, menos 1. Sí, -1. Entonces quedaría menos 1 partido 60. Y ahí está el resultado. Este sería su resultado. ¿Estamos? ¿Sí? Así se resuelve cuando son de 3 o más, o también con dos fracciones se puede hacer este mismo procedimiento, ¿sí? Sacar el mínimo con un múltiplo de los denominadores, dividir con el denominador y multiplicar con el numerador de una fracción. Y ese proceso se repite con cada término que se tenga en la expresión. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hacer, les voy a dejar uno a ustedes ahorita. Bueno, este les toca ahorita a ustedes. Vamos a hacerlo con 3 Ingeniero, también. ¿Sí? disculpe, ¿cuál? por ejemplo, si ahí en el resultado hubiera un -2 y abajo 60, se simplifica también. Correcto, o sea, que es exacto, o sea, que hubiese sido un 2, se simplifica, siempre se simplifica, ¿sí? Siempre. En este caso, pues Está bien, casualmente bien. nos quedó un. Uno partido 30, ¿ah? Si hubiera quedado uno, si hubiese quedado en la parte del numerador 2, hubiese sido 1 partido 30, así es. Así es. Bien, este les toca a ustedes. Vamos a poner números pequeñitos. Pues viene algo inteligente, dije, eso es lo que pasa. No, está buenísimo, buenísimo. Vamos a ver. Voy a poner números pequeños. Vamos a ver, dos partidos 7, vamos a poner aquí. Vamos a poner 2 sextos. Link, disculpe, tengo una duda, así Ahí está. rapidito. Sí, cuéntame. En el centro y en el 60, dijera, en la operación 12 por 2 menos 15 por 3, ¿cómo salió ese 12 y ese menos 15 y ese más? Perfecto. Perfecto, ahorita se lo explico. Bueno, ¿cómo sale ese 12? Bueno, prácticamente es de la siguiente manera. Es agarrar el mínimo como múltiplo, voy a poner un color diferente. Ajá. Agarro el mínimo como un múltiplo, ¿sí? Que es lo que obtuvimos, ¿sí? Eso vengo y lo divido dentro de cada uno de los que están en la parte de abajo, uno por uno. Por ejemplo, el 60 dividido 5, vamos a agarrar este primero. Eso me queda 12, ¿sí? Luego agarro el 60 otra vez, pero lo divido dentro de 4. Y eso me va a quedar 15, ¿sí? Ahora, este 2 es este de acá, la parte de arriba, ¿sí? Este 3 que está acá es este de la parte de arriba. Y este 1 viene a multiplicar a esa operación, ¿sí? Muchas gracias. Así es como se saca. Excelente. Solo me dicen cuánto les quedó.
13 sextos. Perdón, me repite, no le escuché. 13 sextos, ingeniero. 13 sextos. 13 sextos. Así, esta parte de acá. Sí. Bien, vamos a comprobar si Sí. eso es cierto. Bueno, voy a sacar el mínimo común. Voy a borrar acá. Voy a borrar acá y voy a sacar el mínimo común múltiplo de 3, 6 y 2. Bueno, saco mitad, quedaría 3, 3, 1. Y tercera parte, 1, 1, 1. Multiplicación de esto es 6. Bien. Bueno. Vamos a hacer la expresión todo junto. Bueno, entonces sería 6 dividido 3 por 1, que en la parte de arriba, el signo más, 6 dividido 6 por 2, más 6 del mínimo común múltiplo por el 2, dividido 2 por 3. Eso va a ser igual. Vamos en la parte de arriba, esta parte de acá, 6 dividido 3, 6 por 1, 6 dividido 3, 2 por 1, 2. Signo más. 6 dividido 6, 1 por 2, 2. Y este de acá, 6 dividido 2, es 3 por 3, 9. Partido 6. Y efectivamente, muy bien, quedaría 13 partido 6. Excelente, muy buen trabajo. ¿Sí? Ahí está el procedimiento para que lo tengan. Se deja así porque no hay ningún número que le saque ni la mitad ni la tercera a los dos juntos, ¿va? Para Correcto, así simplificarlos. es. Así es, así es. Por esa razón se queda ahí. Inclusive ustedes si quieren, pues lo pueden cambiar a número mixto o a números decimales, ¿va? Entonces es cuestión de gustos. A mí en lo personal me gustan los resultados que queden en fracción, ¿sí? Prefiero las fracciones antes que los números decimales, porque después es más fácil operar, es más fácil hacer operaciones y es más exacto el resultado. ¿Por qué razón? Porque hay veces que en un resultado de una división me queda, por Redondea. ejemplo, 2. Sí, y hay que redondear, entonces ya perdí un montón de decimales, entonces ya no me es exacto. Entonces las fracciones sí es un número exacto. Bien, entonces, bueno, vamos acá. Aquí terminamos con las adiciones y sustracciones de fracciones. Y ahora vamos a la parte de la multiplicación y división de fracciones. Estas son más sencillas. Es más complejo sumar o restar fracciones que multiplicar o dividir fracciones. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Bien, bueno, tenemos cabal nos va a dar chance de explicar estas dos. Terminamos. Bien, tenemos la multiplicación. Dice que el producto de dos fracciones es otra fracción, cuyo numerador es el producto de sus respectivos numeradores y cuyo denominador es el producto de sus respectivos denominadores. Aquí hay una pequeña formulita, para que lo tengan. Este documento está subido en el portal, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver. A por AB por CD va a ser igual, y ahí lo indica. Lo vamos a hacer con un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo diferente al que está el de arriba. Vamos a poner aquí 6 onceavos. Y vamos a poner aquí 5 tercios.
Vamos a poner signo menos a este. Quiero que tenga signo menos. Bien. ¿Qué significa esto? Vamos a decir que el 6 es A, el 11 es B, el 5 es C y el 3 es D. ¿Sí? Vamos a agarrar esta fórmula de acá. Bueno, según la fórmula de acá, me dice que A lo tengo que multiplicar por C, es decir, que debo de multiplicar recto. ¿Sí? Entonces sería 6 por menos 5 dividido. Dice que la parte de acá, el B lo debo de multiplicar con el D. B es 11 y lo debo multiplicar con D, que es 3. ¿A qué va a ser igual? 6 por menos 5 va a ser igual a menos 30. Y 11 por 3 va a ser 33. Te Pregunto, deja. ¿se puede simplificar? No, porque no hay tercera. Ah, bien. Bien, hay tercera para los dos. La de 33 Excelente, muy bien. sería 11 y la otra sería 10. Ajá. Correcto, así es. Si a 11, aquí sería 10. Y aquí sí llego a mi respuesta. ¿Estamos? Entonces en cuenta que es bien sencillito. Si es, ¿sí? Aquí también multiplicamos recto. En la multiplicación, si son 2, 3, 5 o más fracciones que se están multiplicando entre sí, siempre se multiplican todos los numeradores entre sí y ese va a ser el numerador del resultado. Y todos los denominadores entre sí y ese va a ser el denominador del resultado. Y ahí ya solo toca a ustedes que tengan que simplificar. Bien. Creo que la de la multiplicación es bien sencilla. Y vamos con la división. Y con eso terminamos el día de hoy. Voy a poner ahí para que ustedes todavía pueden seguir viendo ahí. Ahí está. Bueno, dice que para dividir una fracción entre otra, la fracción dividendo se debe multiplicar por el inverso multiplicativo de la fracción divisor. Es decir, y aquí hay una fórmula. Esta es la fórmula. Vamos a hacer una forma mucho más fácil para no estar viendo quién es el inverso y todo. Bien. Voy a poner aquí 4 dividido 3. Voy a poner este símbolo. 2 dividido 5. Bien. Tienen dos opciones. Dos opciones. Cuando hablan de inverso multiplicativo, quiere decir que a una de las dos fracciones yo les cambio de posición. ¿Sí? El denominador cambia a numerador y el numerador cambia a denominador. ¿Sí? Por ejemplo, este yo lo voy a cambiar, lo voy a colocar como que sea 5 partido 2. Y como ya saben multiplicar, ¿verdad? Esto sería, ¿cómo es? Se multiplica recto, ¿va? Numerador con numerador, denominador con denominador. Sería 4 por 5 y 3 por 2. Ahora, si ustedes no quieren hacer ese paso de a ver a quién le cambio de posición, no se compliquen. La división se multiplica cruzada. El de arriba, siempre el de arriba, por el de abajo. ¿Sí? Y el de abajo por el de arriba. Entonces me quedaría 4 por 5. Eso va a ser dividido. El de abajo que es 3 por el de arriba que es 2. Y es en cuenta que me va a dar el mismo que resultado. 4 por 5, 20. Y 3 por 2, 6. Igual abajo. ¿Puedo simplificar?
Sí, que se puede. ¿Cuánto me queda? 10 partido 3. Perfecto. Sí, estamos. Esa es la forma de dividir. Ya sea si ustedes a una de las dos le cambian, le dan vuelta, ¿sí? O cruzado, multiplicación cruzada, ¿sí? Ahí es cuestión de gustos, ¿sí? Bueno, con eso concluimos, jóvenes. No sé si tienen alguna duda, pregunta, nos faltó un temita, pero ahí lo vemos la siguiente semana. No vamos a correr. ¿Hay alguna duda, pregunta o comentario con respecto a? Y en la fórmula que dice ahí en la división, ¿por qué al final dice M por A y N por A? Donde hay B, A, B y N son distintos de cero. Ah, creo que está mal la fórmula, fíjate. A ver. La fórmula está mal, ¿verdad? Sí, a este ponerle B. A ver. Este sería B. Ese es B. Sí, muy buena observación. Fíjese que yo no entendí algo, porque se me fue el internet hace ratito y se me quedé en blanco en una. ¿En cuál? Donde había que convertir de mixto a pasarlo a. Se me olvidó cómo se llama la otra. Como ahí se me fue el internet. Propia. Ajá, exacto. Disculpe, Perfecto. yo creo que ¿Sí? en la división hay que multiplicar cruzado nada más y después ver si se puede simplificar. Simplificar. Correcto. Es lo único que hay que hacer. Sí. Así es. Solo que aquí si hay signos negativos, se toma el del mayor o se multiplica así como la multiplicación siempre. Siempre se multiplica. Recuérdense que aquí aplicamos como los números enteros. En multiplicación y división, si son signos diferentes, el resultado es negativo, ¿sí? Entonces, aplica la ley de signo, ¿va? Más por menos, menos. Ahí tengan cuidado con esa diferencia, porque no es lo mismo. Licenciado, sobre los ejercicios que estaba haciendo de hoy, ¿se los tenemos que mandar cada sábado o es hasta el final del curso? Al final del curso me lo envías así vía WhatsApp, me lo envías y ahí voy a tomar yo la participación de clase. Licenciado. Ahorita voy, Cristian. ¿Sí? ¿Sí? Ana Luisa. Licenciado, en el cuadrito verde, donde dice igual a menos, entre paréntesis, 3. Ese menos, ¿por qué ahí me tira menos? Supuestamente yo en una división, el signo menos siempre es para el numerador, pero aquí porque está encerrado en paréntesis, ¿me va a afectar los dos, numerador, denominador, o por qué? No, aunque esté encerrado, recuérdense que acá este signo, cuando está a la mitad, porque aquí este signo menos está a la mitad, ¿va? De la fracción. Sí. ¿Correcto? Cuando está a la mitad, ese signo le pertenece al numerador nada más, ¿sí? El denominador siempre va a tener regularmente positivo. Cuando el signo está en medio dentro de la fracción, ¿sí? Ese signo le pertenece al numerador. Gracias. Diferente hubiese sido el caso que acá estuviera el menos, ¿va? ¿Sí? Y aquí hubiera otro menos. Ahí sí es diferente. Pero cuando el signo está ahí en medio, ese signo le pertenece al numerador. Por esa razón que acá ese signo pasó a esta parte, ¿eh? Le pasó prácticamente al 3 y el 2 se queda positivo. Prácticamente, licenciado, en la división de fracciones, la segunda fracción se invierte, ¿verdad? Así como lo hizo ahí en el ejemplo, ¿verdad? Correcto. Si usted lo quiere invertir para volverlo una multiplicación, entonces ya multiplica recto, ¿ah? Numerador con numerador y denominador con denominador.
Para eso se invierte. Ahora, si no quiere hacer ese proceso, solo multiplica, como esta opción va, multiplica cruzado. Las dos formas siempre le van a llegar al mismo resultado. Y siempre si se puede simplificar, se simplifica, ¿verdad? Correcto, así es, así es. Está bien, licenciado, gracias. Muy bien. Bien, concluyo con bueno, el que desee, aquí ya terminamos, solo le voy a resolver la duda a Cristian, el que desee, pues se puede, porque ya nos pasamos de tiempo, se puede desconectar y nos vemos en la siguiente clase. Entonces, me quedo con Cristian, voy a